Muy buen día, vamos a continuar con nuestras sesiones asincrónicas en el canal YouTube para hablar de temas de investigación social e investigación sanitaria. Esta oportunidad vamos a desarrollar el tema elaborando la matriz de congruencia para investigaciones científicas. Esta matriz de congruencia aplica para los diferentes métodos de investigación, sea investigación cuantitativa, cualitativa, método dialéctico, investigación operativa, método histórico, entre otros. Vamos a decirles que para iniciar a elaborar la matriz yo debo de tener una idea de problema. Debo de tener pensado qué es lo que quiero estudiar, qué quiero desarrollar, ¿no? Ya teniendo la idea de problema, no nos preocupemos si la idea de problema está afinado o no. Después lo vamos a ir mejorando una vez terminemos la matriz. Entonces vamos a partir con una idea incipiente de lo que es el problema. Vamos a poner para el caso un ejemplo, ¿verdad? Que sería como idea de problema, que sería la aplicación del método de historización de los conceptos de Ignacio Ellacuría a problemas de la realidad nacional. Ya vamos a ver más adelante de cómo esto se va modificando. Vamos entonces a decir que ya una vez teniendo la idea de problema, vamos a desarrollar algunas preguntas generadoras. Esas preguntas generadoras deben de dar respuesta a ¿qué quiero saber? ¿Qué quiero conocer? Eso es lo primero. Primera pregunta, ¿qué quiero saber o qué quiero conocer? La segunda pregunta es ¿qué quiero aportar? Con este estudio, ¿qué quiero, qué novedades, qué contribución quiero dar? ¿Cuál va a ser la originalidad? Entonces, ¿qué quiero aportar? Y la tercera pregunta es ¿qué quiero transformar? Entonces, me hago esa serie de preguntas, ¿no? ¿Qué quiero? Y ya una vez teniendo esto, ya teniendo las preguntas de lo que quiero saber, de lo que quiero aportar, de lo que quiero transformar, puedo elaborar muy bien mis objetivos específicos, ¿no? Vamos a ver esta lámina, la lámina 1, donde la idea de problema que teníamos inicialmente, la aplicación del método de historización de los conceptos de Ignacio Ellacuría a problemas de la realidad nacional, ya una vez desarrollado, queda de la siguiente manera. Historización del concepto de desarrollo, porque ese es lo que yo quiero abordar, el concepto de desarrollo, ¿verdad? Aplicación del método eyacuriano a un concepto elaborado por X gremial en el periodo 1990-2009, ¿no? Entonces, ya teniendo yo esto, ¿verdad? Ya teniendo esta idea de problema, yo ya puedo hacer las preguntas y mis objetivo general y mi objetivo específico. ¿El objetivo general qué es? El objetivo general no es más que mi enunciado o mi título de investigación precedido de un verbo. Eso ténganlo ustedes por seguro, esa regla. Enunciado precedido de un verbo, ese es el objetivo general. Aquí hay que tener mucho cuidado también con los verbos que vamos a utilizar, porque el verbo que utilizamos es el verbo que me compromete. Entonces por eso es importante auxiliarse de la taxonomía de Bloom. Siempre consulten la taxonomía de Bloom para seleccionar el objetivo que va a llevar su investigación. Ya una vez teniendo la pregunta y mi sistema de objetivos, yo ya puedo formular mis hipótesis, ¿verdad? Las hipótesis están más enfocadas al método cuantitativo, al método hipotético deductivo, ¿no? Pero también yo lo puedo desarrollar en otros métodos, ¿verdad? Puedo también, como propuesta, y lo puedo utilizar en el método cualitativo, en el método inductivo hipotético o cualitativo. También yo puedo proponer, ¿verdad?, una hipótesis. O también me puede servir una hipótesis como una guía, como una directriz para la elaboración del estudio. Entonces, elaboro mi hipótesis, ¿no? Y ya una vez esto, en la siguiente casilla, yo puedo elaborar ya propuestas capitulares, ¿verdad?, con sus respectivos
acápites. ¿De dónde va a salir la propuesta capitular? Va a salir de mi sistema de objetivos. Muy bien, vamos a poner ejemplos para que quede más clara esta idea que tratamos de explicar. En esta lámina, lámina 2, vamos a desarrollar ya el tema con la idea de problema que teníamos inicialmente. Entonces decíamos que el tema se denomina historización del concepto de desarrollo, aplicación del método yacuriano a un concepto elaborado por X Gremial, 1990-2009. Muy bien. Un ejemplo de pregunta generadora podría ser: ¿en qué medida la historización se constituye como un método aplicable y efectivo para la desideologización del concepto de desarrollo utilizado por X Gremial en el periodo 1990-2009? Esta es una pregunta general, ¿no? Entonces, ya teniendo yo esto, ya puedo elaborar mi objetivo general. Ya decíamos, mi objetivo general es enunciado precedido de un verbo. Entonces, el verbo que yo he seleccionado acá es aplicar. Entonces, la aplicar, y lo que hago después es copiar el enunciado, ¿no? Entonces, aplicar la historización como un método efectivo para la desideologización del concepto de desarrollo utilizado por X Gremial en el periodo 1990-2009. Aquí hice algunas adecuaciones por cuestiones eminentemente de reglas gramaticales, ¿no? Pero prácticamente todos los elementos que están contenidos en el objetivo están en las preguntas, ¿no? Y la hipótesis, en este caso sería una hipótesis general, quedaría de la siguiente manera: la historización constituye un método efectivo para la desideologización del concepto de desarrollo utilizado por X Gremial en el periodo 1990-2009. Si ustedes se fijan, la casilla de la propuesta capitular inicial está vacía, porque la propuesta capitular la elaboro a partir de mis objetivos específicos. De ahí, en el objetivo general no va ninguna propuesta de capítulo. Muy bien, vamos a poner otros ejemplos para que quede más clara esta idea. En la lámina 3 vamos a ver nosotros una propuesta de tema. El tema aquí sugerido es las políticas públicas sanitarias para la prevención del sobrepeso y la obesidad en X región o X país durante el lustro 2014-2019. ¿Ya? Muy bien. Ya teniendo yo este problema, yo ya puedo elaborar mis preguntas generadoras, ¿no? Y mis preguntas generadoras podría ser, para el caso, una pregunta general, podría ser: ¿cuáles son las políticas públicas sanitarias para la prevención del sobrepeso y la obesidad en X región durante el lustro 2014-2019? Bien, ya teniendo mi pregunta general, yo ya puedo hacer mi objetivo general. Y aquí, pues yo pongo mi enunciado, ¿verdad?, precedido de un verbo, ¿no? Y entonces, el verbo que aquí selecciono es el verbo conocer. Aquí muchos cientistas sociales, muchos investigadores discuten si realmente este verbo se puede utilizar o no se puede utilizar, el verbo conocer. Y de verdad que considero que hay muchos límites. El conocer ya conlleva muchos límites, ¿verdad? No se puede conocer en su totalidad, pero alguna aproximación, alguna lectura de realidad vamos a obtener. Entonces, yo propongo que se puede utilizar muy bien este verbo conocer. Entonces, el conocer como verbo seguido de la extensión que tiene la pregunta y en este caso también del enunciado. Muy bien, la hipótesis aquí sugerida, ¿cuál sería? La hipótesis general sería: la formulación de políticas públicas sanitarias han sido efectivas para la prevención del sobrepeso y la obesidad en X región durante el lustro 2014-2019. Quiero aquí también acotar que es importante que formulemos preguntas cerradas, porque una pregunta cerrada me da la clave para una respuesta abierta, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál podría ser una pregunta cerrada? Pues podría ser ¿qué?, ¿verdad?, ¿cuál?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿por qué?, ¿verdad?, ¿para qué?, etcétera, ¿no? Entonces,
Porque si yo utilizo una pregunta abierta, por decir algo, existe la posibilidad de esto y de lo otro, pues el informante o me podría decir sí existe o no existe. En este caso entonces mejor una pregunta cerrada, porque me da una respuesta abierta. Una pregunta abierta me da una respuesta cerrada. Muy bien. En la lámina que nos sigue vamos a seguir, o que viene, vamos a continuar desarrollando el tema de historización, ¿no? Y aquí vamos a ver ya a desarrollar la pregunta específica 1, ¿no? ¿Podría decir algo? Ya decíamos, el tema es historización del concepto de desarrollo, aplicación del método yacuriano a un concepto elaborado por X gremial. Entonces la pregunta específica 1 es, ¿cuáles son los fundamentos filosóficos, definición y caracterización del método de historización de los conceptos? Esa es la pregunta. Muy bien. Pues, ¿qué es lo que hago? Pues simplemente quito mi pregunta cerrada, la palabra de la pregunta cerrada, en este caso es cuáles, y esa extensión yo la voy a copiar y la pego en la parte de mi objetivo específico y le antecedo un verbo. En este caso el verbo seleccionado es mostrar. Entonces, mi objetivo específico es mostrar los fundamentos filosóficos, definición y caracterización del método de historización de los conceptos. Vean que se hace un poco mucho más fácil cuando yo ya tengo las preguntas. Alguien me podría decir, mire profesor, pero yo ya hice mi objetivo. Pues entonces, si hizo eso, haga la inversa. De su objetivo, formule su pregunta. Y entonces, interróguese si eso es lo que realmente que usted quiere en su investigación. Eso es lo que quiere, pues entonces sus objetivos se mantienen. Después de esto viene una hipótesis específica 1 y pues como manera de ejemplo o manera de propuesta podría quedar caracterizando el método de historización de los conceptos y mostrando sus fundamentos filosóficos desde una perspectiva historiográfica de las ideas, permite a diferentes investigadores la superación de visiones abstractas y complejas respecto a su aplicación. Un poquito larga, pero como idea pues está muy bien. Y de ahí yo puedo elaborar mis capítulos. Por ejemplo, aquí el capítulo 1 es Fundamentos filosóficos del método de historización de los conceptos. Este capítulo lo he obtenido, el título del capítulo lo he obtenido obviamente de mi objetivo específico. Y de aquí yo puedo sacar varios acápites o subacápites. En este caso, varios subcapítulos. ¿Verdad? Por ejemplo, el 1.1, panorama introductorio del uso del método de historización de los conceptos en la filosofía y la familiaridad con otros métodos de historización. El 1.2 es definición, características y ubicación del método de historización de los conceptos. También está como subacápite la propuesta del 1.3, ¿verdad? Que está relacionada con o intitulada como la filosofía de la realidad histórica como sustento epistemológico y metafísico del método de historización de los conceptos. Vean ustedes. Bien, entonces yo ya terminé esta primera matriz. Ya terminando esta matriz, yo ya doy pie a otra matriz, ¿verdad? Doy pie a esto. Pero antes de dar pie a esto, se me había escapado esta otra lámina que vamos a desarrollarla como ejemplo. Muy bien. Aquí el tema que proponemos es percepción de los estudiantes de doctorado en medicina sobre la incorporación de la vacuna del virus del papiloma humano en el esquema de vacunación del Ministerio de Salud. Ese es el título. Ese es el tema del problema. Entonces, ¿cuál es la pregunta generadora que tengo yo acá? La pregunta 1 que tengo es, ¿cuál es la aceptación que tienen los estudiantes de medicina sobre la incorporación al esquema de vacunación del Ministerio de Salud de la vacuna del virus del papiloma humano? Otra pregunta. ¿Cuál sería mi objetivo específico? Bueno, pues para esta pregunta anulo, quito la palabra de mi interrogante, ¿verdad? De mi pregunta, y entonces la copio en la computadora, la pego y le incorporo, luego le antecedo un verbo. En este caso, el verbo que utilizo es un verbo no comprometedor, como el verbo de escribir. Entonces,
El objetivo específico quedaría describir la aceptación que tienen los estudiantes de medicina sobre la incorporación al esquema de vacunación del Ministerio de Salud de la vacuna del virus del papiloma humano. Bien, y después vienen las hipótesis, ¿verdad? La cual podría ser, a manera de propuesta, a manera de ejemplo, la aceptabilidad a la vacuna del virus del papiloma humano, al esquema de vacunación, varía en relación con el contexto sociocultural en que viven los estudiantes de medicina. O sea, que aquí estoy confrontando variables, que es la aceptabilidad de la vacuna versus el contexto sociocultural en que viven los estudiantes de medicina. No, puede ser un contexto religioso, puede ser un contexto de una familia que vive con altos estándares de moralidad, etc. Muy bien, y la propuesta capitular, pues acá, ¿verdad? Capítulo 1, que se desprende de mi objetivo específico 1, sería entonces el esquema de vacunación del Sistema Nacional de Salud, y aquí puedo desarrollar varios acápites o subacápites. Aquí para el tema hemos sugerido, hemos, ¿verdad?, propuesto el marco legal y documentación regulatoria, y el 1.2, enfermedades prevenibles por vacunas, edades, frecuencia y dosificación. Muy bien, hoy sí ya vamos de lleno con la siguiente matriz. Esta otra matriz de congruencia, ¿verdad? Lo que me va a permitir entonces es ir descomponiendo mis objetivos, ¿verdad? Pero esto va a depender del método que tome. Por ejemplo, el método hipotético deductivo o cuantitativo, ¿verdad? Una vez ya hechas las preguntas, elaboro mi sistema de objetivos. Mis objetivos general y específicos dan pie a mi fundamentación teórica, o a lo que conocemos como marco teórico, ¿verdad? Muchos estudiantes se confunden porque una vez elaborado sus objetivos, elaboran la hipótesis. En el caso del método hipotético deductivo o cuantitativo, primero se elabora la fundamentación teórica, y una vez fundamentada la teoría, yo ya puedo someter a juicio esa teoría a través de las hipótesis, ¿no? Entonces, acá viene primero los objetivos, fundamentación teórica, después vienen las hipótesis, ¿verdad? Mi objetivo general da pie a mi hipótesis general, y mis objetivos específicos dan pie a mi hipótesis específica. Que estas hipótesis, por cierto, tienen muchos nombres, no se vayan a confundir porque son las mismas: hipótesis específica, hipótesis alterna o hipótesis alternativa, hipótesis de trabajo, etc. ¿No? Pero es la misma hipótesis. Muy bien. Ya una vez hechas las hipótesis, formuladas las hipótesis, en el método cuantitativo yo la descompongo en variables e en indicadores. ¿La variable qué es? La variable es una característica que está inmersa en la hipótesis. ¿Y el indicador qué es? El indicador es un parámetro de medición. Como recordémonos, el método cuantitativo mide. Esa es su función primordial, ¿no? Y lo que pretende es comprobar teoría. Entonces, el indicador es un parámetro de medición. Y yo teniendo mis indicadores, mire qué fácil se me hizo. Yo ya puedo elaborar mis preguntas para mis instrumentos de investigación. Aquí es al revés. Ya una vez el indicador, lo que hago es que le antecedo una pregunta, o le antecedo una palabra para una pregunta cerrada, ¿no? Y después, ¿qué hago? Pues ya cuando tengo todo mi flujo de preguntas, voy entonces jerarquizando o voy viendo, ¿verdad?, esta pregunta a qué técnica aplica. Esta otra pregunta, ¿a qué técnica? Esta otra pregunta, ¿a qué técnica? Y después yo determino, bueno, esta aplica para una entrevista, esta aplica para una observación, esta aplica para un grupo focal, etc., ¿no? Copio o marco de colores todas las que son de entrevistas, y mire qué fácil se me hizo. Todas las pintadas en amarillo, por decir algo, las copio, y ya tengo yo mi instrumento, que en este caso sería mi guía o cédula de entrevista. Para el método cualitativo es totalmente diferente. No lleva esa lógica del método cuantitativo. En el método cualitativo yo elaboro mis preguntas generadoras y elaboro mis objetivos específicos. Muy bien. Pero aquí no tengo fundamentación teórica, porque mi objetivo acá, el uso de este método, es crear teoría. Entonces, mi objetivo, mi uso es crear teoría. Por lo tanto, entonces, aquí lo que yo hago es
que de mis objetivos específicos yo voy a desprender, ¿verdad?, lo que lo voy a llamar descriptor. El descriptor viene siendo como la variable en el método cuantitativo. Nada más que el descriptor sale de la hipótesis, del objetivo. En cambio, la variable sale de la hipótesis. Aquí no, el descriptor sale de mi objetivo específico, ¿no? ¿Y el descriptor qué es? Pues es una característica también que está inmersa dentro de mi objetivo específico. Y una vez, no lo busquen en otro lado, el descriptor, está en su objetivo específico. Y una vez ya establecidos los descriptores, yo ya puedo poner, enlistar una serie de subdescriptores, ¿no? El subdescriptor lo que hace es que va como descomponiendo las diferentes partes de las que puede tener el descriptor. Ahora bien, más adelante, no en esta clase, vamos a hacer otros ejercicios para seleccionar, para identificar descriptores y cómo hacer subdescriptores. Y para hacer subdescriptores también hay otras técnicas muy importantes, ¿verdad?, como el campo semántico y el cuadro semiótico, que vamos a ver en otro tema siempre en este canal de YouTube. Muy bien, ya teniendo mis subdescriptores enlistados, el subdescriptor lo que hago es lo transformo en pregunta. Vean ustedes, y entonces qué fácil se me hizo, porque lo que le hago nada más al descriptor es le antecedo, ¿verdad?, una palabra que tiene que ver pues con preguntas cerradas, ¿no? Y después me sale el listado de preguntas y de igual, ¿verdad?, lo que hago es igual con la misma lógica del método cualitativo, ¿no? El método histórico, tengo mis preguntas generadoras y posteriormente tengo mis objetivos específicos, ¿no? Muy bien, entonces aquí tampoco yo voy a partir de una fundamentación teórica, sino que lo que voy a hacer es, bueno, puedo documentarme, pero de ahí lo que hago es trabajar con conceptos y categorías, ¿no? Identifico conceptos y categorías, y esas categorías las descompongo y después me dan pie a preguntas, ¿verdad? Y me salen una serie de preguntas que después yo las voy trabajando en las diferentes técnicas e instrumentos de investigación. En su momento vamos a ir desarrollando también puntualmente cómo elaborar investigaciones aplicando método histórico, cómo realizar investigaciones aplicando método cualitativo o método cuantitativo o investigación operativa o investigación con método dialéctico. Muy bien. Teniendo esta parte, viene lo siguiente, que es otra matriz, ¿verdad? Otra matriz de congruencia, que ya se me facilita porque ya tengo mis preguntas, ya tengo mi título, ya tengo mis objetivos específicos, ¿verdad? Este que vamos a ver ahorita, esta lámina, tiene que ver con investigación cuantitativa, ¿verdad?, para que nos quede claro. Entonces ya decíamos, pregunta, objetivo específico y fundamentación teórica, ¿no? Muy bien. Lo importante de esto también es que cuando yo tengo mi fundamentación teórica, tengo que apoyarme mucho con lo que se conoce como el estado del arte o el estado de la cuestión. ¿Y esto qué es? Pues el estado del arte nada más es hacer un inventario de estudios, de investigaciones que se han hecho respecto a este tema. Yo he visto trabajos, he visto tesis, tesinas, donde a veces el estudiante dice que no existe información. Y eso es muy comprometedor. Mejor hay que decir que en el momento de la búsqueda no se encontró información sobre el tema, si es que no encontramos. Porque puede ser que a la hora de la defensa alguien salga con un texto y diga, mire, sí hay. Ustedes dijeron que no había, ¿no? Es diferente decir que no encontraron a que no hay. Muy bien. Entonces, en el estado del arte lo que tengo que hacer es, ¿verdad?, a través de un googleano, ¿verdad?, yo lo que tengo que hacer es buscar los artículos, los libros, ¿verdad?, material de revistas que hay. Y entonces ya una vez de esto, yo ya puedo muy bien copiar los títulos de esos trabajos y coloco el URL, ¿verdad?, o coloco los enlaces o los hipervínculos donde yo obtuve esa información, ¿verdad?, o el DOI. También en otra clase vamos a explicar cómo puedo obtener yo el DOI de los documentos académicos o
ya sean artículos científicos, o libros u otros textos. Bien, entonces aquí están algunos temas, ¿verdad? Por ejemplo, el conocimiento, actitudes y prácticas acerca del dengue en un barrio de Asunción, porque el tema acá es de las preguntas, tenía que ver es con cuáles son las prácticas culturales de la población determinadas en sus percepciones, creencias, mitos y cosmovisiones que pueden estar incidiendo en los casos confirmados de dengue. Esa es la pregunta, porque el título del estudio es un estudio de conocimientos, actitudes y prácticas sobre el dengue. Ese es el estudio. Y acordémonos, los estudios CAPS son muy identificados con la investigación cuantitativa. Porque creemos nosotros que el conocimiento nos lleva a una actitud y una actitud nos lleva a una práctica, pero en la realidad no es así. A veces solo nos quedamos con el conocimiento. Y después el objetivo específico se hace mucho más fácil, porque ¿qué es? Pues es parte de la pregunta precedida de un verbo. En este caso, el verbo describir, y entonces yo pongo describir las prácticas culturales de la población determinadas en sus percepciones, creencias, mitos, hábitos y cosmovisiones que puedan estar incidiendo en la presencia de casos confirmados de dengue. En la fundamentación teórica, pues aquí solo menciono las teorías en las que me apoyo. En este caso podría ser la teoría ecológica, que son las teorías sanitarias de mucha validez actualmente. Y después, una vez ya teniendo el listado de artículos o de libros relacionados con el tema, pues yo ya puedo hacer mi hipótesis. Esta es una idea de hipótesis, por ejemplo. La hipótesis es: las prácticas culturales de la población inciden en la presencia de casos confirmados de dengue. Ven ustedes, de esta hipótesis entonces yo descompongo variable dependiente y variable independiente. Y la variable dependiente, ¿qué es lo que determina? Determina el efecto. Y la independiente, las causas. Entonces, en esta hipótesis, ¿cuál es el efecto? El efecto es la presencia de casos confirmados de dengue. ¿Y cuál es la causa? Bueno, la causa son las prácticas culturales de la población, ¿no? Muy bien. Vean ustedes entonces que de las variables, tanto dependiente como independiente, salen de las hipótesis. No las busquemos en otro lado, están en la hipótesis. Y una vez teniendo yo ya descomponiendo mis variables, yo ya puedo hacer mis indicadores, ¿no? Y mis indicadores, en este caso, es el parámetro de medición de la variable. ¿Cómo mido la variable dependiente? Pero en este caso, presencia de casos confirmados de dengue. Bueno, número de casos confirmados de dengue, índice de infestación larvaria, entre otros, ¿no? Y en las prácticas culturales de la población, pues aquí, ¿cuál podría ser el indicador? Las prácticas que realizan hombres y mujeres en relación al dengue. ¿Y cuáles podrían ser esas prácticas? Pues pueden ser limpieza de los recipientes, quién las hace, ¿verdad? Cómo la hacen, etcétera. Medidas para protegerse de la enfermedad, etcétera, etcétera. Y ya ven ustedes, teniendo yo mi indicador, se me hace fácil la pregunta. Por ejemplo, para la pregunta número de casos confirmados de dengue, la pregunta es: ¿cuál es el número de casos confirmados de dengue? ¿Quién me puede dar esa información? Pues me la puede dar el médico director de un establecimiento de salud, me la puede dar un epidemiólogo, ¿verdad? Me la puede dar un promotor de salud, alguien que maneje la información del establecimiento. El índice de infestación larvaria, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el índice de infestación larvaria en este municipio, en esta región? ¿Quién me puede dar esta información? Pues igual el director del establecimiento de salud, el entomólogo, ¿verdad? El promotor antidengue, el colaborador voluntario, etcétera, ¿no? El que tenga la información en la comunidad. Y así sucesivamente las preguntas para las variables. Por ejemplo, para las prácticas que realizan hombres y mujeres, la pregunta podría ser: ¿quién se encarga de la limpieza de los recipientes que almacenan agua en el hogar? Y para el caso de las medidas de protección de la enfermedad, ¿qué medidas ha tomado usted para protegerse de la enfermedad, ¿verdad? O para protegerse del dengue, en este caso. Y aquí pues enlisto qué tipo de técnicas e instrumentos voy a ocupar. Voy a ocupar entrevistas en profundidad. Para la entrevista, que es mi técnica, que ocupo un instrumento que se llama guía o cédula de entrevista. O puede ser grupo focal, una discusión de grupo focal. Entonces, ¿cuál va a ser mi instrumento? Preguntas generadoras. Si es encuesta, el cuestionario. Y si es observación, la guía de observación o una lista de chequeo. Bien, para finalizar, la última lámina,
¿verdad?, que hace referencia a otro ejemplo que tiene que ver con investigación cualitativa, ¿verdad? El tema acá de esta investigación cualitativa se llama Mujeres migrantes retornadas a El Salvador en el quinquenio 2011-2015. Testimonios desde sus protagonistas. Acá la pregunta, a manera de ejemplo, es ¿cuáles son las causas que motivan a las mujeres salvadoreñas a migrar de su país de origen? Sencillo, nuevamente, para hacer mi objetivo específico, ¿qué es lo que hago? Pues borro mi palabra, ¿verdad?, de pregunta cerrada, y entonces le antecedo, copio y pega, y antecedo, ¿verdad?, un verbo. En este caso, el verbo seleccionado fue identificar. Entonces, el objetivo específico sería identificar las causas que motivan a las mujeres salvadoreñas a migrar de manera forzada de su país de origen a otras naciones. Muy bien, ya tengo entonces mi pregunta, mis objetivos. Ahora, ¿qué viene? Pues viene el estado del arte o el estado de la cuestión. Y entonces empiezo a buscar información en sitios académicos, en sitios formales, y pues selecciono mis artículos o mis libros. Aquí un ejemplo de este texto, de esta investigación, es Reinserción social y laboral de inmigrantes retornados de Estados Unidos en un contexto urbano, y lo que colocamos acá es el sitio donde se obtuvo la información. Hay otra investigación que se denomina Con la esperanza de volver, mujeres migrantes retorno a El Salvador, y de igual manera, ¿verdad? Y después de esto, ¿qué hago? Pues de mi objetivo específico identifico mi descriptor. Para las causas que motivan, para el objetivo específico que dice identificar las causas que motivan a las mujeres salvadoreñas a migrar, causas que motivan a las mujeres a migrar de manera forzada, ¿no? Ese es mi descriptor. ¿Y mi subdescriptor qué es? Pues como descompongo mi descriptor, lo voy descomponiendo en partes, y entonces pues aquí lo que hago es cómo descompongo esas causas. Esas causas pueden ser sociales, pueden ser por seguridad, económicas, unificación familiar, entre otras. Y de ahí vienen mis preguntas, ¿no? Por ejemplo, una pregunta podría ser ¿cuáles son las causas que le han motivado viajar ilegalmente de El Salvador a otras naciones? Y de aquí, posteriormente, ¿verdad?, selecciono, identifico mis técnicas y mis instrumentos de investigación. Bien, esto es lo que tenemos para ahora. Esperamos que con esta pequeña introducción, ¿verdad?, con este pequeño acercamiento al tema de lo que es elaborando la matriz de congruencia para investigaciones científicas, tengamos algunas bases para hacer nuestra investigación, ¿verdad? Nos veremos y muchas gracias por su atención. Hasta el próximo encuentro en nuestro canal YouTube.